muy buenos días o tardes. A continuación, se le presentará una línea del tiempo de la física durante los griegos. La física durante los griegos se inició en Grecia, con los primeros grandes pensadores griegos, tendentes a explicar racionalmente los hechos, abandonando en lo posible las creencias en sus argumentos. Pretendieron alejar a los dioses de los fenómenos naturales y solo requerirlos en explicaciones dificultosas. A los griegos se les atribuye la invención de la filosofía natural. Los griegos hicieron grandes aportaciones a la física, tanto en sus observaciones como en los conocimientos. Por ello, cometieron el gran error de no haber experimentado a la realidad y así no fueron comprobadas sus leyes. Cabe aclarar que en la Edad Antigua los estudios del hombre estaban volcados a cuestiones más filosóficas, si bien logran una gran cantidad de avances en otras ciencias. A la física veían como una parte de las matemáticas. Solo a través de esta sé que se da un origen a la física como lo conocemos hoy en día. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, hoy en Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que permanecieron también Anaximandro, su discípulo, Anaximenes, discípulo de él anterior. Se le atribuye importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, de la matemática, de la astronomía, de la física y de muchos más, así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. A menudo Tales es reconocido por romper el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante teorías e hipótesis naturalistas. En el año 640 a 546 a.C., Tales fue el primer filósofo que intentó dar una explicación física del universo. Las aportaciones que Tales dio fueron el nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, contribuciones de la física, surgimiento de la teología, el agua como divinidad, la divinidad como un todo, descubrimientos astronómicos, aportaciones a la navegación, concepto de la semejanza, fundó las matemáticas y la geometría griega. También contribuyó en las matemáticas como el descubrimiento de matemáticos registrados en los elementos Euclides, de los triángulos semejantes, también el teorema de Tales, el ángulo inscrito. Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides el milesio. Se percató de que podría ser la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra era más o menos el igual al tamaño de su cuerpo. Este método fue aplicado luego a otros fines prácticos de la navegación. Muy probable que haya sido uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego. Según Aristóteles, lo consideraba el primero de los filósofos de la naturaleza. Muchas de estas ideas parecen provenir de su educación egipcia.
Igualmente, su idea de la tierra que flota sobre el agua pueden haberse desprendido de ciertas ideas cosmogónicas del Oriente Próximo. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro que contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas, particularmente de las relaciones numéricas. También es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era muy religiosa, se interesaba también en la medicina, cosmología, fisiología, ética y la política, entre algunas de esas disciplinas. Sus discípulos de Pitágoras se les decía pitagóricos. En el año 569 a 470 a.C., los pitagóricos reflexionaron también acerca de los problemas ópticos e intentaron dar una teoría de la visión. Pitágoras decía que la visión se producía por los ojos de las personas que emitían rayos que chocaban con los objetos y así percibían sus formas y colores. Y a eso es que se le denomina la teoría de la extramisión o emisión. Heráclito. Entre el año 546 al año 480 a.C., el fuego etéreo de Heráclito de Éfeso no era una llama material, sino una fuerza motriz universal, un concepto afín a la energía de nuestra física. Esta medida es el logo o explicación racional con el cual se manifiestan el orden y armonía del cosmos, las leyes que determinan la unidad y lucha de contrarios, el principio explicativo y rector del universo y de su devenir constante, debiendo a dirigirse a toda investigación al conocimiento del logos. El fundamento de la realidad es el cambio y el movimiento, lo que se llama flujo perpetuo. Este filósofo certifica que jamás nada es las cosas, siempre devienen. Él afirma que las cosas son y no son al mismo tiempo. También afirma sus ideas exponiendo que uno no se baña dos veces en el mismo río. En el mismo río nos bañamos y no nos bañamos. Esto quiere decir que podemos estar dos veces en un río, pero no en una misma corriente. El agua siempre estará fluyendo y también estarán combinando las piedras de su sedimento, gracias al movimiento del agua. Tampoco estaremos tenía fe en lo que captaba por los sentidos. De hecho, para él, lo característico del mundo es que todo cambia, que no hay nada eterno. Si los hombres viviéramos siempre sanos, no podríamos entender lo que es salud. Solo al experimentar la enfermedad es cuando podemos apreciar ese concepto. De igual manera, el mal debe existir en el mundo, porque si no, no podríamos tener noción de lo que es el bien. Parménides de Elea, entre el año 530 al año 515 a.C. El físico busca y encuentra magnitudes constantes en medio de las características variables de los fenómenos. Parménides de Elea fue un filósofo griego principal representante de la escuela eleática o de Elea, de la que también formaron parte Enofanes de Colofón,
Zenón de Lea y Meliso de Samos, fundador de la ontología de Jenofanes, de Colofón, fundador de la escuela eleática. Preocupado por la política, parece ser que intervino directamente en el gobierno y que escribió además las leyes de la ciudad, de impacto en el ambiente ateniense. Este prestigio está bien justificado. Parménides fue el primero en sostener la superioridad de la interpretación racional del mundo y en negar la veracidad de las percepciones sensibles. Ver, oír o sentir no producen certezas, sino solo creencias. Entre 450 y 370 a.C., Leucipo fue un filósofo griego que era reconocido como creador de la teoría atómica, mientras que en el 460 y 370 a.C., Demócrito, un filósofo griego que desarrolló la teoría atómica, existía. Leucipo, teoría atomista. Han pasado más de 2000 años desde cuando Leucipo propuso por primera vez la teoría atómica. A lo largo de los siglos, esta ha sido cuestionada por la ciencia. Sin embargo, aún hoy se reconoce esta teoría como una base fundamental para el desarrollo científico actual. Observación científica. Sin embargo, tal vez su principal aporte fue la observación de sucesos de la vida humana desde una óptica ciencia que cuestionaba la existencia de los dioses y del destino. En la antigua Grecia, los dioses formaban parte fundamental de la cultura, la idiosincrasia y la política. Se consideraba que los emperadores estaban designados por los dioses para representarlos en la tierra. Por lo tanto, las afirmaciones de los atomistas fueron revolucionarias. Es posible afirmar que Leucipo marcó un importante precedente en la comprensión de la realidad a través de observación científica hacia un lado de creencias religiosas. Demócrito fue un filósofo griego que también conocido como el filósofo que ríe o el filósofo risueño, porque siempre estaba alegre y le gustaba ver el lado cómico de la vida. Algunas de sus principales aportaciones a la filosofía y a la ciencia son el atomismo, la antropología e importantes conocimientos de astronomía. Movimiento. La doctrina de Demócrito y Leucipo tenían una consideración importante sobre el movimiento. Hasta el momento, el movimiento se había concebido como un fenómeno que se generaba de forma puntual como consecuencia de una acción determinada. En cambio, Demócrito estableció que el movimiento es un elemento que en sí existe e incluso fue uno de los primeros a introducir los conceptos vinculados con los que hoy conocemos como inercia, vacío. Este concepto de Demócrito asociado al no ser era considerado a su vez como un ente con carácter no absoluto. Esto es considerado debido a que el espacio era el escenario en el cual las partículas libres no relacionadas entre sí se movían. Demócrito estableció que el vacío también era presente en la materia, debido a que se consideró que cada átomo estaba caracterizado por una forma en particular, lo que permitía vincularse con otros para generar un elemento determinado. Combinación, no fusión. Esta unión de átomos era como combinación, no fusión, debido a que estas partículas pertenecían siempre como elementos diferentes entre sí. Entonces, según Demócrito, dentro de estos elementos recién formados como consecuencia de la mezcla de átomos, existe también una pequeña porción del vacío que contribuye a la diferenciación de cada átomo. Demócrito
dio un gran avance teórico en relación a la constitución del átomo. Demócrito es probablemente el más grande de los antiguos filósofos y físicos de Grecia. Postuló que el universo se componía de un espacio en el que se encontraba un número prácticamente infinito de partículas indivisibles agrupadas en diferentes a los que llamó materia. Creía en la indestructibilidad de estas partículas y aventuró la imposibilidad de crear materia nueva, considerada innecesaria que la Tierra fuera el centro del universo. Entonces, Leucipo y Demócrito expusieron la teoría atomista, según la cual la materia estaba formada de una pequeña partícula llamada átomos. Epicuro, o también conocido como Epicuro de Samo, quien en el 341 a.C. había nacido en Atenas y falleció en el mismo Atenas en 270 a.C. Fue un filósofo griego fundador de la escuela que lleva su nombre, epicureísmo. Los aspectos más destacados de su doctrina son el endomismo racional y el atomismo. Influidos por Demócrito, Aristóteles y los clínicos, se volvieron contra el platonismo. Epicuro fue un materialista y, según su física, toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. Por un lado, los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y del otro, el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven estos dos átomos. A Heródoto, que nada surge de la nada, en donde dice que independientemente de si esas causas son conocidas o no, ya que de lo contrario no habría necesidad de semillas específicas para plantas y cualquier cosa podría generar de cualquier forma de materia, además que nunca se ha observado tales cosas. Entonces, él afirma que la totalidad de las cosas fue siempre como en la actualidad y seguirá siendo la misma porque no hay nada en lo que pueda cambiar, en la medida en que no hay nada fuera de la totalidad que puede interferir y efectuar un cambio. Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego nacido en Samos, Grecia. Fue la primera persona conocida que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando el Sol y no a la Tierra en el centro del universo conocido. Aristarco fue uno de los muchos sabios que hizo y usó de la emblemática biblioteca de Alejandría, en la que se reunían las mentes más privilegiadas del mundo clásico. Sus trabajos originales se perdieron probablemente en uno de los varios incendios que padeció la biblioteca. En el año 310 a 230 a.C., Aristarco fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico, los cuales decían que los cuerpos celestes no se encuentran girando en torno a un único punto. El centro de la Tierra es el centro de la esfera lunar, lo que quiere decir que la órbita de la Luna se encuentra alrededor de la Tierra. Todas las esferas del universo se encuentran girando alrededor del Sol y el Sol se encuentra cerca del centro del universo. La distancia entre la Tierra y el Sol es una fracción insignificante de la distancia de la Tierra y el Sol a las estrellas, por lo que se observa para el eje en estrellas. Las estrellas son inmovibles, su movimiento diario aparente es causado por la rotación diaria de la Tierra. La Tierra se mueve en una esfera alrededor del Sol, causando la aparente migración anual del Sol. La Tierra tiene más de un movimiento. El movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol causa el aparente retroceso de la dirección de los movimientos de los planetas.
Aristóteles, entre el año 384 al año 322 a.C., se creía que la materia es continua y compacta, y naturalmente no acepta ningún vacío. Aristóteles vivió y desarrolló su labor en la antigua Grecia y es considerado uno de los fundadores del empirismo. Nació en el 384 a.C. en Estargia, al norte de Grecia. Desde los 18 años hasta los 38 tuvo en la escuela de Platón. Con la muerte de Platón en el año 347 a.C., decidió seguir sus estudios biológicos y fisiológicos. Pero Aristóteles creyó que solamente existía un mundo, el real. Consideraba la naturaleza como algo sagrado, en donde todas las cosas podían estar de dos formas posibles: en acto, cuando se tienen todas las propiedades en ese mismo momento, y en potencia, cuando todavía no han desarrollado las propiedades. Arquímedes de Siracusa. La figura más eminente del periodo alejandrino es Arquímedes de Siracusa. Nació en 287 a.C. y murió en el 212 a.C. El mayor matemático y mecanista de la antigüedad, vástago de una familia noble, probablemente emparentado con el rey Herón de Siracusa. Arquímedes pasó la mayor parte de su vida en su ciudad natal, lo cual no le impidió mantener estrechas relaciones con la escuela de Alejandría. Algunos de sus más importantes escritos, redactados en forma de cartas, están dirigidos a sus amigos alejandrinos, el geógrafo Eratóstenes, el geómetra Conón y el astrónomo Dosisteo. ¿Qué diferencia entre los pesados tratados de Aristóteles y las memorias maravillosamente lúcidas de Arquímedes? Sorprendentemente modernas tanto por su método como por su fondo. En efecto, el Siracuso se nos parece hoy lejos del Estargirita y más cerca de los grandes hombres del Renacimiento como Leonardo y Galileo. En su monografía sobre el equilibrio de los planos, Arquímedes formulaba principios de la estática en términos matemáticos y enuncia el principio de la palanca. Sin duda, ya era conocido por Aristóteles y ante él por Platón, que la fuerza que actúa a mayor distancia del fulcro mueve el sistema más fácilmente. Sin embargo, medía un abismo entre esta regla tosca y la exposición formal, susceptible del análisis riguroso, dada por Arquímedes a la ley de la palanca. El siracusano infiere esta importante ley del principio del centro de la gravedad base su axiomática de su estática. De los postulados empleados en su estática surgen inmediatamente las proposiciones de que dos pesos iguales colocados a igual distancia del centro de rotación, punto de apoyo de la palanca, están en equilibrio, mientras los mismos pesos colocados a distancia desiguales no se equilibran y el peso que está a mayor distancia desciende. De estas proposiciones deduce Arquímedes que el centro de gravedad de un sistema formado por dos pesos desiguales se encuentra sobre la línea que reúne los centros de gravedad de ambos y que esos desiguales están en equilibrio cuando sus distancias del punto de rotación son inversamente proporcionales a los pesos. Esta última afirmación es precisamente el principio de la palanca en todo rigor. Herón de Alejandría nació en el 284 a.C. y murió en el 221 a.C. El más eminente de los ingenieros de Alejandría, Herón, jefe de una famosa escuela técnica, fue un escritor casi enciclopédico sobre temas mecánicos, físicos y matemáticos. Quizá haya florecido en torno de 100 antes de nuestra era. Debemos de 3 libros de mecánica, de 2 de neumática y de 1 de catóprica, obras que justifican plenamente su gran renombre como investigador e inventor.
La mecánica de Herón es un libro de texto escrito para ingenieros más interesados por los problemas prácticos de su profesión que por las investigaciones teóricas. El autor describe máquinas simples y máquinas compuestas. En sus dispositivos se emplea combinaciones de ruedas dentadas, engranajes a cremallera, la transmisión de fuerza mediante un tomillo a un eje perpendicular al suyo, y hace el uso más amplio y variado de la palanca. Resolvió el problema planteado por Arquímedes de levantar 1000 talentos con la ayuda de 5 talentos. Y dio respuesta a la pregunta de Aristóteles de cómo repartir las cargas sobre varios puntos de apoyo. Sabía que sus máquinas no realizaban un ahorro de trabajo y reconoció con claridad la validez del principio que se llamaría posteriormente de los desplazamientos virtuales. Cuanto más débil, afirmaba Herón, es la fuerza motriz en proporción el peso que debe moverse, tanto más largo es el tiempo empleado, de manera que tiempo y fuerza están en relación inversa. Asco, Herón es el primer investigador que tuvo noción de la elasticidad y de la presión del aire, fenómenos que no fueron claramente explicados hasta el siglo XVII. El aire comprimido por una presión exterior se dilata si la presión deja de actuar. El calentamiento produce también dilatación del aire. Herón aplica esta propiedad en su máquina a aire caliente, destinada a elevar agua. Niega, como Aristóteles, la existencia del vacío continuo, pero concede a este existente entre las moléculas de las sustancias sólidas, líquidas o aeriformes. Durante los griegos se buscaban explicar los hechos naturales. Muchas de sus ideas eran erradas, buscaban explicaciones racionales, no basadas en deidades. Planteaban explicaciones filosóficas, no físicas. No experimentaban. Tenían pensamiento deductivo, no inductivo. La física no solo es una ciencia teórica, es también una ciencia experimental. Como toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. Dada la amplitud del campo del estudio de la física, así como su desarrollo histórico en la relación a otras ciencias, se le puede considerar la ciencia fundamental o central, ya que incluye dentro de su campo de estudio a la química, la biología y la electrónica, además de explicar sus fenómenos. Y en las antiguas civilizaciones orientales realizaron algunos avances en el dominio de la física y llegaron a conocer intuitivamente las leyes mecánicas sobre la cuña, el pleno inclinado, etc.